Bueno, vamos a ver dos formas de resolver este ejercicio. Una es como hacían con la superficie de una cubierta. Le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿dónde está el cursor? Este ángulo, ¿de cuánto va a ser? Fíjense que tengo este cateto adyacente de 45. De 45 grados. Esta superficie es de 804 centímetros cuadrados. Si yo quisiese la superficie en planta, la superficie en planta va a ser la proyección de ese plano inclinado en la base, ¿cierto? Va a ser SB por A, pero multiplicado por el coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque la superficie en planta es A por A, en realidad. Fíjense que si yo proyecto B en el plano horizontal, yo sé que el coseno de 45 grados es el cateto adyacente A sobre ese lado B, que es la hipotenusa. Y de ahí puedo decir que A es igual a B por el coseno de 45 grados. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Quiere decir que si yo hago esto, es lo mismo que decir este B por A es 845 metros cuadrados, centímetros cuadrados. Quiere decir que mi superficie en planta, que va a ser A por A en realidad, va a ser 845. 804, ¿no? 804, perdón. No sé dónde saqué 845. Un lindo invento, te diré. 804 centímetros cuadrados por el coseno de 45. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto les da? $568,51 centímetros cuadrados. Si yo sé que A al cuadrado es 568,51, si yo paso este cuadrado al otro miembro como raíz, me va a dar el valor de la arista. ¿Cuánto va a medir esa arista? $23,84 centímetros. ¿Y el volumen? ¿Qué es? Arista al cubo. O sea, 23,84 al cubo. me da 13.549,35 centímetros cúbicos. Esa es una forma. Esto, ya les digo, es como cuando decían, tengo esta superficie inclinada y quiero saber cuál es la superficie en planta, multiplicaban por el coseno del ángulo. La otra forma que hemos visto mucho... Perdón, decir, eso lo que dice Gustavo es cuando veíamos los techos a dos aguas, ¿se acuerdan? Proyección y desproyección, vista en planta y superficie de la cubierta, superficie cubierta, eso. La otra forma que habíamos visto
en el chat era poner ese lado B, como nosotros tenemos este triángulo que se ha formado aquí al frente, podemos decir que B es la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado. O sea, la raíz de 2A cuadrado. O lo que es lo mismo, A Raíz por... de distribuir la raíz en 2 y en A cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si esto lo pongo, como dijo Alejandro, raíz de 2 por raíz de A cuadrado, esta raíz se va con el cuadrado, me queda A por raíz de 2. Entonces, yo los 804 centímetros cuadrados los puedo poner como que era A por B. Pero B, acabo de decir que es A por raíz de 2. Entonces, en vez de poner B, pongo A por raíz de 2. Por lo que es lo mismo, A cuadrado raíz de 2. Sí, A cuadrado raíz de 2. Y que dije al principio del renglón que era 804 centímetros cuadrados. De ahí voy a despejar A. El raíz de 2 que multiplica va a pasar a dividir el 804. Y el cuadrado va a pasar como raíz. Hagan 804 dividido raíz de 2 y al resultado saquen la raíz cuadrada. Nos tendría que dar, si hicimos bien las cosas, 23,84. claro, lo mismo que antes. Sí. Y de ahí calculemos el volumen como esa arista al cubo. Son las dos formas de hacer este ejercicio. No me acuerdo quién era el que había preguntado el ejercicio, ¿quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Yo era. Perfecto. No, porque no veo yo quién habla, ni el chat, no veo nada, escucho nomás. Gracias, profe. Escucho voces. Gonzalo es el que... Voy a tener que ir al psiquiatra, pero escucho voces, ¿no? Muchas voces, bueno, así se empieza. ¿Tienen alguna otra pregunta o avanzo con la clase? Son ejercicios, así que No, si pero tiene alguna una duda, consulta claro, especial. o alguno en particular que quiera Yo hacer. tengo duda con un ejercicio que mandé en el grupo, que A ver. lo hice un montón de veces y no me dio nunca. A ver. ¿Cómo era? ¿Te acordás? ¿Lo tenés para pasarnos Sí, los ahí datos? lo mandé en el grupo. Es ese. Es la superficie, sí. Es el que yo no hice y el que habían preguntado todos. Bueno. La superficie de un prisma. Ese es. Te cambio los datos nomás, pero es el mismo ejercicio. Calcular la superficie total en metros cuadrados de un prisma recto cuya base es un polígono regular de 8 lados, sabiendo que el lado de dicho polígono es de 6 metros y que la altura del prisma es el doble del lado de la base. ¿Estamos de acuerdo que es el mismo ejercicio con distintos números? Era así el ejercicio, no sé si a lo mejor no les daba el lado. O sea, yo cuando lo hacía nunca me dio bien. Bueno, veamos pero el ejercicio Sí, era les ese. da el lado. Sí, les da el lado. Les da el lado, no el apotema ni el radio, ¿no es cierto? No, dice les da el lado. Les da el lado. Les da el lado. Bien. Entonces voy a escribir acá los datos que tenemos. Por un lado, 8 lados. O sea que se trata de un octógono. Eso ya me está diciendo que mi ángulo omega va a ser 360 grados sobre 8, que son 45 grados. Y que mi ángulo alfa va a ser 45 grados sobre 2, que es 22,5 grados.
o lo que es lo mismo, 22 grados 30 minutos, como más les guste. Fíjense, no alcancé a leer el enunciado y ya tengo este dato y este dato. Por otro lado, me dice, el lado mide 6 metros y la altura dice que es 2 veces el lado. O sea, 2 por 6 metros son 12 metros. La superficie total, ¿qué es? La superficie de las dos bases más la superficie lateral. La superficie de las dos bases son la superficie de dos octógonos. Y la superficie lateral, ¿cuántos? Son todos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos voy a tener? 8. 8. La superficie esta de los rectángulos ya la puedo sacar porque tengo que mi rectángulo mide de base 6 metros y de altura dijimos 12 metros. Y sé que son 8 de estos, o sea que la superficie lateral va a ser 6 por 12, que es la superficie de un rectángulo, por 8 rectángulos. ¿Cuánto les da eso? $576. Metros cuadrados. Bien. Vamos a las bases ahora. Superficie de una base. Yo voy a tener ese octógono dividido en 8 triángulos y que puedo decir, bueno, ya que conozco que este lado mide 6 metros, puedo dividirlo en 2 triángulos rectángulos donde un cateto va a medir 3 metros, este angulito habíamos dicho 22,5 grados, y si yo quiero hacer el cálculo de la superficie con perímetro por apotema sobre 2, el perímetro ya lo tengo, es 8 por 6 metros. Falta el apotema, y sobre 2 también lo tengo. Para calcular el apotema, ¿qué función trigonométrica voy a utilizar que me vincule este cateto? La tangente. Es tangente de 22,5 grados es cateto opuesto, que son 3 metros, sobre apotema. Por lo tanto, apotema pasa a multiplicar tangente y tangente pasa a dividir. Va a ser 3 metros sobre tangente de 22,5 grados. ¿Cuánto te da eso? 7,24. Bien, metros. A este 7,24 lo llevo a la formulita de perímetro por apotema sobre 2. ¿Y cuánto da 8 por 6, que es el perímetro, por 7,24 sobre 2? $173,76. Metros cuadrados. Ahora, a estos 576 le sumo, por un lado una base, por otro lado la otra base, que va a medir exactamente lo mismo, y tendré, entre los tres, conforman la total.
Me dio 923,52. Metros cuadrados. Cuadrado, esto. ¿Quedó claro cómo es? Sí, profe, gracias. A veces no es tanto el cómo, sino cómo ponen los datos en la calculadora. Hemos visto muchos errores de ese tipo. ¿Alguna otra duda o continúo con lo programado? Acá subieron una que es un cono trunco, pero ese lo explicó Cris hoy en la mañana, a lo mejor pueden ver el video. Y el O lo otro, hago, no hay problema. bueno. Y el otro que subieron es la superficie total de una pirámide, que sería muy similar al que hicimos al principio, nada más que las caras laterales, digamos, en lugar de ser un trapecio, son un triángulo. ¿Dónde está? Bueno, antes que nada, vamos a ver aquí, nos pedía la superficie del cono. No sé si se ve bien ahí. Fíjense, la superficie del cono, pedía la total, ¿no? Es la superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, y la superficie lateral, que es pi por el radio y por la generatriz. Vamos a copiarla. Ah, no, me equivoqué, no era un cono, esto era un cono de base trunca. Esperen un poco, me equivoqué de fórmula. Bien. Fíjense que la fórmula consta de 3 partes. A ver dónde está. Esta parte pi por radio mayor al cuadrado es la superficie de la base inferior. Esta pi por radio chico al cuadrado es la superficie de la base inferior. Y esto que tenemos aquí es la superficie lateral, donde el radio era dato al doble radio lo mayor y el triple menor. No es dato, pero los dos radios lo podemos sacar fácilmente. Y la generatriz es la hipotenusa. Fíjense, si yo trazo bueno, esto es un segmento paralelo a H. Quiere decir que este cateto del triángulo va a ser la misma altura del
del tronco de cono. La generatriz es la hipotenusa y este cateto que tenemos acá va a ser la diferencia de hacer radio mayor menos radio menor, porque este radio menor es la misma distancia que tengo acá, así que si yo a todo el radio le resto ese trámite, me queda este cateto que tengo debajo. Vamos a ver los datos. Dice, ¿dónde está? Curso, se me pierde como una pantalla, una de estas tabletas ciegas, no veo nada. Altura, dice, le vamos a poner otro número, en vez de 16,9 le voy a poner 18 o 20. 18 metros. La altura, para hacer números más fáciles. La altura, 18 metros. ¿Y qué me dice? Que la altura del tronco es el doble del radio de la base mayor. O sea, si yo digo que 18 metros es 2 veces el radio mayor, de ahí puedo inferir, despejando, que el radio mayor es 18 metros sobre 2. O sea, 9 metros. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bárbaro. También me dice que 18 metros de altura es el triple del radio de la base menor. De ahí también puedo despejar el radio menor, será 18 metros sobre 3, o sea, 6 metros. Ahora ya puedo ir al triangulito, donde tengo 18 metros en un cateto. Este otro cateto, que es la diferencia entre 9 y 6, sea 3 metros, y tengo que calcular G. Si conozco dos catetos y quiero saber la hipotenusa, ¿cómo lo calculo? ¿Con Pitágoras? Con Pitágoras. Yo sé que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y el cuadrado de esa hipotenusa lo paso como raíz. ¿Cuánto les da ahí? Y como es hipotenusa va a dar un poquito más grande que 18. No mucho, pero un poquito. Me da 18,24. 18,24 metros. Entonces ahora puedo ir, ya tengo todos los datos para ir a la fórmula de área total. Área total va a ser pi por la generatriz, que es 18,24 metros. Factor de radio mayor, 9 metros, más radio menor, 6 metros, más pi por radio mayor, pero al cuadrado, 9 metros al cuadrado, más pi por radio menor, 6 metros al cuadrado. Acá, 9 y 6 me da 15. A estos 15 multiplíquenlo por 18,24 y por pi. $859,53. Metro por metro, metro cuadrado. Más pi por 9 al cuadrado. $254,46. Más pi por 6 al cuadrado. $113,09. Metro cuadrado. Esto es el área total. ¿Cuánto le da esa suma?
1200 y algo, ¿verdad? $1.227,08. Metros cuadrados. Y si yo quisiera calcular el volumen, vamos a ver cuál era la fórmula del volumen. Vamos a el cuadernillo de fórmulas. Acá está el volumen del cono truncado. Vamos a copiar esa formulita. Vamos a reemplazar valores. Acá tenemos todo. Bien. Dice, la altura era de 18 metros. Por pi, bueno, pi es pi. Sobre 3. Factor de radio 1 al cuadrado. No importa cuál es radio 1, mientras sea distinto el radio 2. 9 al cuadrado. Más radio 2, 6 al cuadrado. Más radio 1 por radio 2. 9 por 6. Hagan 9 al cuadrado más 6 al cuadrado más 9 por 6 y pulsen el igual. Para saber que... 171. Ahora eso multiplícanlo por 18, después lo multiplican por pi y luego dividen por 3. ¿3.223,27? No sé, espero que sí. Esto estaba en metros cuadrados, esto estaba en metros cuadrados, esto metro por metro, que es metros cuadrados, y esto 18 en metros. O sea que les va a quedar metro cúbico. Y ya calcularon las dos cosas, superficie total y volumen. No es tan difícil, ¿cierto? ¿Te quedó claro? No sé quién había Sí, preguntado. profe, gracias. ¿Tienen otra duda más? ¿Había otra duda o esto era la única? Hay otra en el chat, me parece. A ver. Lo hicimos. No, son las buenas. Es lo mismo que hemos visto. Bueno, entonces vamos a este ejercicio. De la planta de una vivienda se conoce la diagonal, cuyo valor es de 29,18 metros. También se conoce el valor del ángulo de inclinación respecto del horizontal, que es de 28 grados. Con esos datos se pide determinar el perímetro de la planta. Fíjense que esto es muy parecido al ejercicio que les dio Victoria al principio. Nada más que en ese caso nosotros teníamos que coincidía el origen de coordenadas polares, que acá teníamos el eje Y, acá teníamos el eje X, entonces esta diagonal era ρ y esto era alfa. En este caso no dice que sea ρ y alfa, pero ven la similitud del ejercicio. Si yo lo que necesito es el perímetro, ¿cómo calculo el perímetro de un rectángulo?
¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Base por altura. Eso es la superficie. El perímetro, La suma de sus lados. la suma de sus lados. Sería A más A más B más B, o lo que es lo mismo 2A más 2B. ¿Cómo calculo este B? ¿Con qué función? ¿Qué función me relaciona mi incógnita, que es lo que está preguntando Gustavo, B, con mi dato conocido, Es la diagonal. que es la diagonal? ¿Mm? ¿Qué función trigonométrica, por ejemplo, tengo que me relaciona el cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa, que es la diagonal? Si ¿La a B lo tangente? llamo... ¿Cómo dijiste, perdón? Había dicho la tangente. Fíjate, Fíjate, el cateto opuesto... Seno. seno, coseno Seno. y tangente. No, ahí hay Tangente es cateto opuesto seno, sobre y cateto adyacente. Rosario Gómez escribió seno en el chat. Seno, en este caso de 28 grados, es igual a cateto opuesto sobre B. hipotenusa, que es 29,18. Este Que es la cateto diagonal. opuesto es B. De ahí despejo B. 29,18 que dividía va a pasar a multiplicar a seno de 28. Ustedes hacen seno de 28 grados por 29,18, Tenerlo con 2 decimales nada más. 13,69. Ahora vamos a calcular A. Ese es el lado menor del rectángulo ese que está. El lado para el A es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me vincula la diagonal, que es el dato, con el cateto adyacente, que es incógnito? ¿Alguien recuerda? El coseno. El coseno. Coseno de 28 grados es el cateto adyacente, que le llamamos A, sobre hipotenusa, que es 29,18 metros. Y de ahí despejo A, que será 29,18 metros por 9 por coseno de 28 grados. ¿Y cuánto les da eso? $25,76. Teniendo A y teniendo B, ya puedo decir que el perímetro será 2 por 25,76 metros más 2 por 13,69 metros. ¿Queda cuánto? $77,70. 77,70. Metros. Bueno, Ahora, si yo quise, ya obtuvimos lo que pedían, pero yo le voy a agregar más cosas. Quiero saber el módulo de ese rectángulo. ¿Cómo lo calculo? ¿recuerdan cuál era el módulo? ¿Cómo se calculaba o se obtenía el módulo? ¿Qué era el módulo de un rectángulo? La relación entre qué y qué. Era también una razón.
una fracción, ¿se acuerdan? Lo que llamábamos una razón. La razón de sin razón. La razón de vivir. Acá dice lado mayor sobre lado menor, dice Rosario Gómez. Bien, Rosario. Perfecto, Rosario. 25,76 metros sobre 13,69 metros. ¿Cuánto da? Recuerden que siempre ponemos el más grande arriba, en el numerador, y en el denominador el más pequeño o lado menor. ¿Cuánto les da eso? Cachi, cachi 2. Entonces 25,76. ¿Alguien lo calculó? 1,88, dice Rosario. ¿Qué unidad de medida tiene esto? ¿Metros, metros cuadrados, metros cúbicos? ¿Qué les parece? Metros. Fíjate. Arriba hay metros en el denominador, en el numerador, y abajo también. Yo los puedo simplificar, ¿no es cierto? Se simplifica y esto queda adimensional. Perdón, fue una trampita que les hice. Okay. Ahora, El fíjense. módulo. Sí, dale. No, dale, decí. No digo que tanto el módulo como las funciones trigonométricas no tienen unidad, no tienen ni metro, ni cuadrado, ni cúbico, ni segundo, nada. Eso. Ahora, yo quiero hacer un cambio en mi planta. Digo, yo quiero mantener este valor de 1369, pero no quiero usar este módulo, quiero usar el módulo áureo. ¿Cuánto me dará? ¿Cómo hago? O sea, yo quiero que mi módulo sea el áureo. ¿Cuánto era el módulo áureo? 1,618. 1,618. Y eso, en mi cociente, en mi razón, ¿cómo voy a poner acá? Fíjense, esto es lado mayor sobre el lado menor, en eso no cambia. Pero si yo quiero dejar firme el 13,69 metros y quiero ver cuánto mide L, mi incógnita va a ser L. Y de ahí despejo L. 13,69 metros por 1,618. ¿Y eso cuánto les da? $22,15. 22,15 metros. O sea, si yo quisiera que mi módulo en vez de ser 1,88 fuese 1,618, estos 25,76 los tendría que reducir a 22,15. Se quedaría 22,15 por 13,69 metros. Supongamos que yo aquí quisiera una habitación que tenga el mismo módulo, pero que este lado mayor fuese de 3 metros. O sea, mismo módulo, y voy a tener 3 metros por un lado que no conozco. O sea, voy a tener un rectángulo proporcional al que tenía. ¿Cómo hago para calcular ese L? Ese lado menor. Mismo módulo que te da 1,88.
No, el 1,618. Ahora ya estamos en este otro reclamo. Entonces pondrías 1,618 y del lado mayor pones 3 y tenemos que despejar el lado menor. Bien. ¿Y cómo quedaría? 3 dividido 1,618. Va, ¿y te da cuánto? $1,85. 1,85 metros. O sea que este ladito de acá sería 1,85 metros. Otra forma, que en realidad es la misma, sería hacer 22,15 metros es a 13,69 metros, como 3 metros es al lado menor. Y de ahí lado menor será 3 metros por 13,69 dividido 22,15. Y tendría que dar, si 1,85 da. no me equivoqué, Da 1,85. Y eso es porque este 22,15 sobre 13,69, esto que puse acá, es el 1,618. O sea que en realidad esto y esto son exactamente lo mismo. Bien. Hemos pasado por módulos, por polígonos, por los diferentes... Y son las 5:25. Yo casi que cortaría acá. Sí, sí, porque ya se van, si es que no se fueron. No, quedan 29 menos 2, 27 alumnos. Bueno, hasta acá todo claro. Sí. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si tienen alguna duda o van estudiando, lo mandan por el chat o en la clase que viene. Todo ok, dice Tomás, ¿eh?